Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos desde nuevo aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional, el tiempo del misterio. Después de esa visita de lujo de nuestro primer invitado, tenemos aún mucho que contaros y os agradecemos a todos que sigáis ahí conectados al Espacio en Blanco en la sintonía de Radio 1 y Radio 5. Saludos a todos los que estáis conectados a través de la radio online, 116 países en todo el mundo escuchando Radio Nacional. Y también la gratitud y los saludos a todos esos cientos de miles de personas que descargáis nuestro podcast. Ya sabéis, lo podéis hacer a través de la página de la radio a la carta. Buscáis ahí están todos los programas con la mayor calidad. Ahí os esperamos. rtv.es, buscáis podcast, el de Espacio en Blanco, y ahí lo encontráis. Y seguimos este viaje especial. Nuestro siguiente destino va a ser México. Estuvimos allí y hasta allí os queremos llevar, hasta una isla misteriosa llamada Mezcaltitlán. Dicen que es el origen de una de las culturas más portentosas. Allí nos recibió Miguel Estrada. Mirad lo que nos contaba. Hemos llegado hasta la isla de Mezcaltitlán y estamos con Miguel Estrada, el director del museo. Cuéntame un poquito, Miguel, ¿qué significa esta isla? ¿Qué significa para los mexicanos como origen de una civilización? Para nosotros es el origen de la mexicanidad. ¿Por qué? Porque de aquí partieron los aztecas, según la historia de los antropólogos, y de lo que nos han amparado como el Códice Boturini, que le llaman, que se llama así porque el que lo descubrió fue Lorenzo Boturini, un español, pero prácticamente un pergamino que redacta la partida del antiguo Aztlán a la Gran Tenochtitlán. ¿Cuándo ocurre todo eso? ¿Cuándo ocurre esa gran peregrinación de las tribus hasta el Distrito Federal? Según la historia cuenta y a lo que podemos ver del códice, ellos parten en el año 1116. De la era cristiana, 1116. Así es. Y posteriormente llegan a la Ciudad de México en 1325. Prácticamente son 209 años la peregrinación del antiguo Aztlán a la Gran Tenochtitlán. ¿Era mucha la gente que anduvo en esa peregrinación? Prácticamente eran 8 familias, eran 7 tribus. Una de ellas la guiaba Huitzilopochtli. ¿Quién era Huitzilopochtli? Uno de los dioses del cielo. Huitzilopochtli era el dios supremo ahora sí, era el supremo que le decía y le daba las órdenes a sus sacerdotes. 200 años caminando hasta llegar a Ciudad de México. Huitzilopochtli le dice que habría una señal, ¿no? ¿Cuál era esa señal para fundar la ciudad? La señal era encontrar un águila devorando una serpiente en medio de una laguna, que por primera vez aquí la encontraron en la isla de Mezcaltitlán. Primero se encontró aquí en esta isla. Así es por eso que ellos edifican y frecuentan la señal, el jeroglífico de decir: encontré la señal prometida de Huitzilopochtli, que era encontrar un águila devorando una serpiente. El águila real se encuentra 200 años después. Aquí encuentran otro animal, era una garza que estaba... Era un águila garza, devorando un reptil marino. Pero la señal congruente que concurría a lo que era la señal de Huitzilopochtli, la deidad que le llaman. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿Era el pueblo azteca o las diferentes tribus? Antes era Mexicacán. Conforme llegan ellos, se sientan, le llaman Mezcaltitlán. Y luego mexicas. Y luego mexica. Aztecas es lo mismo que mexica. Aztecas eran cuando no tenían gobierno. Mexicas después se comprenden cuando van conquistando los pueblos, porque fueron conquistando. Entonces le llaman no mexicas, mexicanero, por mexicano. Era un pueblo bastante guerrero, ¿no? Iba conquistando, hacían sacrificios humanos, hasta que luego hacen toda esa inmensa organización que significa Tenochtitlán. Pues sí, fueron haciendo sacrificios de acuerdo a las deidades que iban viendo ellos mismos. Fueron haciendo
sacrificios humanos, que le pueden llamar sacándole el corazón a fulano, pero antes era un privilegio llegar a ser sacrificado. Ahorita ya no, ya ahorita lo toma uno muy de otra manera. Pero sí, antes era un privilegio. ¿Por qué? Porque era un privilegio llegar, sacrificar porque iba directamente a los dioses, que eran Huitzilopochtli, Tlaloc, que sea el Coat, dependiendo las diferencias y las deidades que ellos veían, pues. Llegaron a Tenochtitlán y fundaron todo ese inmenso imperio, solamente esas familias que salieron desde aquí. Cuando llegan de aquí y se van a Tenochtitlán, ellos llegan y ven el águila real y ya entonces sí empiezan a edificar la gran Tenochtitlán. Qué pueblo tan portentoso entonces, ¿eh? Es una ahora sí una comparación muy, ¿cómo lo puedo decir? Ahora sí, muy similar que tiene Mezcalitán, porque de hecho tenemos un pueblo aquí que se llama Toluca, que es la capital de nuestro Estado de México, que anteriormente con nuestros antiguos pasados pudo haber sido la gran Tenochtitlán. Vamos a centrarnos en la isla. ¿Qué pruebas hay de que esta isla es el centro de la mexicanidad o mexicanidad, como vosotros decís? La prueba está en que aquí se encontró por primera vez la señal prometida de Huitzilopochtli, que era el águila devorando la serpiente. Era una piedra labrada, que esa se llevó al Museo Regional del Origen de Tepic, por su valor histórico, su importancia que tiene, para respaldarla. Pero Mezcalitán sí tuvo esa importancia de decir, esto era lo que vieron los aztecas. Es una isla muy curiosa, de forma circular, aparenta un poco el diseño que se quiso hacer en Tenochtitlán, ¿verdad? Así es, porque de hecho Mezcalitán año con año se inunda, las calles se inundan, sus banquetas son altas y se le llama la cuna de la mexicanidad, o se le llama la Venecia Nayarita. ¿Por qué? Porque sus calles se inundan y sus banquetados son altos, porque las calles, sus banquetas o sus pangas andan alrededor de la isla. Sus aceras, sí, así lo llamamos nosotros. Y dime una cosa, ¿cuántas gentes viven aquí? ¿Cuántos habitantes hay en la isla? Vivimos más o menos aproximadamente de 1.800 a 2.300 gente. ¿Y de qué vive aquí la gente? Productivamente del camarón, de la pesquería. Es una isla que no está al borde del mar, está en un estero, ¿no? Hay 6 meses que el agua se vuelve completamente salada y hay 6 meses que el agua se vuelve completamente dulce. Por naturaleza, tenemos productos de los dos lados del mar y del río. ¿Qué pruebas arqueológicas habéis encontrado aquí? Me enseñabas una piedra de la cual, bueno, no podemos hablar mucho, pero hay pruebas arqueológicas de un pasado tan antiguo como se plantea para ser el origen de la mexicanidad. El águila, la prueba más común es el águila devorando la serpiente, que la acabo de mostrar. ¿Esa dónde se encontró esa piedra? Esa se encontró a espaldas del Museo del Origen. O sea, aquí al lado. Aquí al lado. Y la original la tiene el Museo Regional de Tepic, pero es una pieza que no la dejan ni tomar ni fotos, es más casi ni ver. Sí. Pero esa está por protección y todo, en el Museo Regional, y se encontró aquí en la isla de Mezcalitán. ¿Qué significa el nombre de Mezcalitán? Es el lugar donde hay casas de los que adoran al dios Mexistli, o mexicanos. Mexicli es un nombre de un dios, ¿y qué significa? Mexistli es el mismo Huitzilopochtli. Y es lo que vamos adorando para contemplar la imagen de él. La imagen de él es eso, el águila devorando a la serpiente. Y una cosa, Miguel, si sigue todavía conservando la tradición, es decir, contabas antes a unos compañeros que hablaban en náhuatl, ¿se sigue hablando en náhuatl en la isla? Muy poco se habla en náhuatl, pero sí, no se deja de manejar, pero ya, ahora sí, muy remotamente se ha perdido, la verdad. Y estáis haciendo un trabajo de recuperar, me decías tú, con los niños, contarles cuentos, contarles historias, para recuperar esa tradición. Estamos en el proyecto de recuperación de la misma tradición, pues, la española, la que tenemos. Tomar un curso de lectura. Posteriormente queremos hacer una recuperación de los lenguajes de la misma zona.
Ahorita lo importante de nosotros es rescatar la cultura, de que los mismos chiquillos ya se interesen por investigar y por conocer su pueblo, y ya posteriormente vamos a inculcarle otra de las cositas. No sé si conoces la historia de la Atlántida, de ese continente perdido, no sé si has oído hablar de ello. Hay mucha similitud en el nombre de ese continente de la Atlántida y de esta isla. ¿Crees que puede haber alguna relación? ¿Que alguna gente de ese continente perdido llegara aquí y fundara Mezcaltitán? Puede ser, porque la Atlántida, así como tiene su historia, también Mezcaltitán tiene la suya. Puede ser porque la naturaleza es muy, muy noble y muy fuerte. Así como pudo ocultar la Atlántida, pudo ocultar Mezcaltitán también. Y es muy curioso porque además la descripción que se hace de la Atlántida es muy parecida a la isla vuestra, concéntrica, con esas calles, ¿verdad? La Venecia que tú decías que llamáis de Nayarit. Que es de acuerdo a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y esos puntos cardinales nadie los maneja exactos como... Así está orientada la isla, ¿no? Con esos puntos. Orientada. ¿Y quién pudo hacer eso? Los aztecas nomás. ¿Quiénes fueron los aztecas? Hay que saber investigar quiénes realmente fueron ellos. Seguiremos haciéndolo. Gracias. Una invitación a todos nuestros oyentes en Europa para que vengan a conocer este lugar. ¿Qué les dirías? Pues que vengan aquí, los visitamos, igual los atendemos con mucho gusto en el Museo del Origen, por su servidor Miguel Estrada Calderón, y estamos a la orden, lo que se ofrezca. Muchas gracias por la invitación y por habernos enseñado un poco de tu museo y parte de tu historia. Muchas gracias. Pues igualmente también les agradezco que hayan venido a conocer un poquito más de nuestra cultura. Gracias. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Cosas venturosas para este 2016. Bueno, hay unos hechos reales que se han recibido ya, pero lo mejor es desear a todo el mundo y a todos nosotros
que el 2016 pues nos traiga muchas alegrías y buenos haceres. Sí, señor, y que lo compartamos. Y se inician ya las jornadas de parapsicología. ¿Qué edición es esta, Sol? Pues la octava después de la serie tan fantástica de 30 y tantos años del Padre Pinón, que nosotros digamos que seguimos sus pasos, ¿sabes? Perfecto. Las nuestras son ya las octavas. 8 años ya haciéndolas. Y se inician este próximo lunes ya, cada lunes de la semana. Siempre es el primer lunes después de Reyes. Sí. Y este año pues toca el día 11, el lunes, el primer día, por cierto, que lo abres tú las jornadas, con luz y oscuridad, los chamanes. Estamos deseando irte, porque siempre nos cuentas unas aventuras estupendas. Y luego pues tenemos la segunda, que es el 18, porque son todos los lunes, durante 10 lunes, ¿no? Y el segundo es Muertos, Demonios y Espíritus Malignos, de Paloma Navarrete. Toma ya. Ah, sí, es que este año, ¿sabes lo que pasa? Intervenimos más los del grupo, porque ya el año pasado el público nos decía, sí, está muy bien que traigáis a gente importante, pero es que a vosotros no os oímos. Claro. Y entonces este año lo que hemos hecho es, bueno, pues trufar un poco el programa, ¿no? Con intervenciones nuestras. Por eso el segundo día es Paloma Navarrete, como os he dicho, con el título ese de Muertos, Demonios y Espíritus Malignos. Luego hay un tema que a mí me parece interesantísimo, los museos, templos del misterio, de Raúl Alonso Sáez, que es doctor en Historia y Teoría del Arte. Y luego tenemos el 1 de febrero La imagen de los seres sobrenaturales, de Carlos Canales, que supongo que también le conocerás tú. Hace poco estuvo con nosotros. Sí. Y luego tenemos el día 8 de febrero Espíritus y fantasmas, sintiendo lo invisible, por otro miembro del grupo EPTA, Aldo Linares. Aldo. Sí, que también le conoces tú. Bueno, todos son muy conocidos. Luego el día 15 hay Teletransportación y viajes en el tiempo, de Miguel Pedrero, también otro queridísimo amigo nuestro. Sí, señor. Luego tenemos el día 22 de febrero Los fantasmas en el mundo antiguo, que es Ana María Vázquez Ois, que sabes que es profesora de historia antigua y siempre tiene unos conocimientos de ese mundo antiguo que son maravillosas, además es amenísima y es estupenda. Luego el día 29 de febrero es La guerra mágica, Enrique de Vicente, que sabes que le encantan esos temas, pero bueno, también, y como ves, son todos amigos, es decir, los que participan. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser. Claro. Y luego el 7 de marzo hemos querido, porque sabes que Piedad Cabero, miembro del equipo también, pues realiza las psicoimágenes, ¿no? Y tiene un stock de psicoimágenes interesantísimas. Siempre le decimos, pero es que la gente no conoce tus psicoimágenes. Sí, pero es que yo no quiero estar allí sola poniendo mis diapositivas. Yo quiero que haya un poco de polémica. Y entonces hemos quedado en que ella es Piedad, José Luis, que es otro miembro del equipo, que es el físico, que daría, digamos, las hipótesis de las dimensiones y de qué podrían ser las psicoimágenes, y luego estoy yo, que soy del otro bando, en el que, bueno, yo voy un poco a esgrimir otras hipótesis que no son tan de la ciencia física actual o de los conocimientos de la física actual, pero que también pueden ser hipótesis de trabajo para justificarlas. Y luego, por último, cierra lo mismo que tú abrías las jornadas, Javier Sierra cierra las jornadas el día 14 de marzo, pues él dice que quería hablar sobre este tema, que es la cultura del misterio, 25 años de la divulgación de lo desconocido, porque dice que es muy importante que la gente sepa todo ese trayecto que ha tenido la investigación de lo paranormal y de la divulgación de lo paranormal. Así que, como ves, pues es muy variado, como pretendemos todos los años, que sea gente pues de peso, así que no sean de estos, pues bueno, ya sabes. Un programa muy completito. Déjame que ponga un poquito de música y damos forma de contacto y la hora a la que comienza. De acuerdo, estupendo. A partir del próximo lunes me toca a mí, abriendo estas jornadas. 7:30 es la hora, Sol. No, 7:15. 7:15, 19:15. Pero hemos tenido que adelantar porque es que las monjas pues se retiran a las 9. Entonces a las 8:30 tenemos que desalojar la sala. Perfecto. Porque este año nos lo han impuesto como condición. Entonces lo que hemos hecho es adelantar un cuarto de hora, ¿sabes? A las 7:15.
La hora es, como siempre, en el Colegio de Jesús María y en Juan Bravo, casi esquina Velázquez, aquí en Madrid. ¿Tenéis una página web o algo? La página web es www.grupoepta.com, que ahí hay un correo que yo contesto y entonces, bueno, cualquier duda que tengan. Perfecto. Y ahí también, pero vamos, más información del lugar, la hora, los conferenciantes, pues tampoco creo que sea muy necesario, pero cualquier duda se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto, gracias Sol, andamos ya con un poquito de prisa. Gracias. Te saludo, a vosotros siempre. Feliz año, que sigamos viéndonos y te veo este lunes para abrazarte y ponerme nervioso una vez más. Bueno, estaremos encantados en recibirte. Un besito grande, Miguel. Hasta prontito. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola, soy Kichan, el guía de Angkor Wat. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco. Seguimos viaje. Tenemos una nueva invitada de lujo, Clara Janés. Con ella vamos a hablar de ese dicho en casa, la mujer en casa con la pata quebrada. Vamos a descubrir si es cierto esto y sobre todo vamos a conocer la importancia que a lo largo de la historia han tenido las mujeres. Escuchar esa introducción y no os perdáis la entrevista. La reina guillotinada durante la Revolución Francesa. Y a ellas se suman las mujeres que como Safo utilizaron la pluma para expresar sus sentimientos, sus ideas, su visión del mundo. La reina de Navarra, Margarita de Valois, Sor Juana Inés de la Cruz o Teresa de Ávila. Acompáñanos en los próximos minutos a conocer la vida de mujeres que tuvieron que cambiar de nombre o disfrazarse de hombres para dar a conocer su trabajo. Mujeres que con su esfuerzo llegaron a cambiar el mundo que hoy conocemos. Vamos a hablar de un tema que se resume en guardar la casa y cerrar la boca. Algo que teóricamente tienen que hacer las mujeres, aunque vamos a descubrir que las mujeres hacen muchísimas más cosas con Clara Janés. Buenas noches, Clara. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy sorprendido con ese libro que has escrito, Guardar la casa y cerrar la boca. Eres poetisa, novelista, ensayista y traductora y no os cuento la cantidad de idiomas que traduce. No nos lo digas porque nos da vergüenza. Son
Son locuras. Desde hace mucho tiempo te dedicas a tratar de expresar el talento femenino o divulgar, ¿no? Que las mujeres valen mucho más de lo que la historia les ha pretendido dar, ¿no? Como papel. Pues sí, ya uno de los primeros trabajos que hice en la universidad fue sobre la Condesa de Día. Sí. Y de ahí ya fue siguiendo. Bueno, vamos a tratar de descubrir algunas mujeres importantes. Por ejemplo, el primer escritor del que se tiene constancia, tengo aquí un dato que dice que fue una escritora, la sacerdotisa Acadia Eneuduana, ¿se llamaba? Eneuduana. Sí. ¿Qué hacía esta mujer? Pues esta mujer era hija del rey Sargón, el cual había hecho algunos cambios en la sociedad y el gobierno, y la puso en este puesto importantísimo para que controlara a los sacerdotes. Entonces ella empieza con una voz airadísima diciéndoles que porque no se arrastran a sus pies levantará su mano contra ellos. El caso es que yo creo que los sacerdotes tenían mucha manía. Entonces cuando murió, me imagino, destruyeron sus himnos e incluso borraron su nombre, de modo que no se encontró hasta 1926 un elemento de alabastro en el cual había restos del nombre y indicaciones de los himnos. Entonces empecé a investigar, o sea que es una cosa muy, muy reciente. Qué curioso. Sí. No te pregunto, Clara, quizá debería haber sido la primera pregunta, ¿por qué la mujer ha sido tan relegada, tan perseguida? Quizá por el miedo que siempre ha tenido el varón, el hombre. No. ¿No? ¿Qué va? Esto empieza en el momento en que el hombre y la mujer dejan de ir andando, que esto es la época de los nidos arbóreos, que se pasan todo el día andando, recogiendo bayas y se suben a los árboles a dormir. Pero llega un momento en que ya empiezan a establecerse. Empieza la casa y empieza la agricultura. En ese momento hay una propiedad. En el momento que hay una propiedad, ¿quién es el dueño de la propiedad? ¿Quién es el heredero? Hay que saberlo. Y es el hijo. Y entonces, claro, la que se sabe seguro que es madre, es la madre. Del padre no se sabe. Y entonces se la obliga a estar encerrada realmente para que no tenga relaciones con otros hombres. Porque esto era una novedad, digamos, ¿no? Y ahí empieza. Y que cuanto más poder y más complicaciones hay, pues más se va machacando la diferencia. Ya, ¿no crees que ha sido también algo de miedo por ese poder que tiene la mujer de dar vida? Yo no creo que en el origen esté el miedo, no. Que ha venido luego, sí. Pero en el origen no creo. Bueno, no creo. Seguimos viaje. Estábamos hablando de la primera escritora, nos vamos a Egipto. Hubo un movimiento interesante de literatura erótica en Egipto. Fantástico. ¿Sí? Había un movimiento porque allí sí que había bastante libertad y la mujer se podía exhibir su cuerpo y convertirse en tentadora para el hombre, ¿no? Entonces esto permite que haya ya una poesía como esta joven que sale del baño y le dice al amante, mira que salgo con un pez entre los pechos. ¿Con un qué, perdona? ¿Con un? Que salgo del agua con un pez entre los pechos. Ajá. Y le dice, mírame. Y no estaba mal visto esa exhibición de la mujer. Es que mira, en Egipto había más libertad y la mujer realmente en la casa mandaba. Yeah. Y las primeras normas que de Ptahotep dicen al hombre, cuida a la mujer, mímala, cómprale perfumes, ¿sabes? Yeah. O sea, que era una visión diferente. Yo creo que los que son duros de pelar son los judíos. Antes estaban los romanos también, ¿no? Que no se sabe mucho de las madres romanas, ¿no? Que son un poco... Antes, ahí hay la paradoja tremenda de que al principio, justamente, la mujer romana era muy libre, tenía coeducación, tenía luego clases en casa y podía participar, incluso tenía derecho al divorcio, a acusar al marido por infidelidades, cosas así. Uh-huh. Y cuando se casaba, esto es muy importante, pasaba a ser señora, se le cedía el paso y formaba parte de lo que era el ordo matronarum, de las mujeres casadas. Y entonces yo creo, esto no tengo ningún dato, pero es la intuición que tengo, este ordo matronarum llegó a tener bastante poder en la sociedad. Uh-huh. Y en un momento dado, Augusto hace que la mujer no tenga
acceso al estudio, que no pueda escribir, esas historias, ¿no? Hacer la represión. Pero yo me baso en esta cuestión del ordo matronarum porque allí tenemos la prueba de las pocas cosas que han quedado. Es un discurso de Hortensia, que era hijo de un abogado de nuestros, y que se enfrenta con el gobierno, porque le están pidiendo a las mujeres que paguen unos impuestos para unos problemas internos. Entonces ella dice, nosotros nos venderemos las joyas y nos venderemos lo que haga falta cuando haya un enemigo exterior, no por rencillas interiores. Y el discurso de Hortensia es tan potente que a mí me recuerda el discurso de Marco Antonio en Julio César de Shakespeare. Debería ser quizá la forma de discurso que se hacía, pero el de ella es potentísimo. Entonces, ¿qué pasa? Llega Augusto, digo yo, y no le gusta que las mujeres tengan estas intervenciones con respecto a las decisiones de los gobernantes, ¿no? Y entonces se carga todo lo que había. Es que es alucinante. Quedan muy pocas cosas, muy pocas. Damos un salto en la historia y poca gente sabe que hubo órdenes de caballerías femeninas en la Edad Media. ¿Qué le parece a ti esto? Esto para mí sí que fue una sorpresa, buscando un dato que no tenía nada que ver. Me encontré con que había estas órdenes de caballerías y que no solo ya las mujeres iban a las cruzadas, ¿no? ¿Iban también a las cruzadas? No me digas. Sí. ¿Pero como mujeres o disfrazadas? Como mujeres, o sea, Conrado II va a combatir a Siria y lleva todo un ejército de amazonas. Luego hay otro, no sé si es Ramón Berenguer IV, no, Ramón. Hay otro que dice, yo voy mal acompañado de hombres y bien acompañado de mujeres. Se sabe que 2.000 mujeres, por lo menos, participaron en las cruzadas. Entonces, las mujeres, cuando los hombres se iban, las mujeres que quedaban en las ciudades, pues a veces defendían la ciudad de un ataque. Y este es el caso de las de Tortosa. Ese es, creo que es Ramón Berenguer IV, que cuando la ciudad está sin hombres y es atacada por los ingleses, las mujeres se visten de hombres, cogen las armas, defienden la ciudad. Y entonces él crea el orden del hacha, nada menos, y que es toda para mujeres. Es una orden de caballería. ¿La orden del hacha? Sí. ¿Eran españolas estas mujeres? Eran españolas, sí, Tortosa. Qué curioso. Saltamos a China, si te parece. Muy bien. Surgió una clase de cortesanas cultas en China. En China y sobre todo en Corea. Ahí tenemos la paradoja, yo creo que las más grandes que hay y que yo he encontrado en este libro, ¿no? Hay, en Extremo Oriente, hay dos lenguajes, uno que se llama masculino y otro femenino. El lenguaje masculino es el chino. ¿El chino? Es el chino. Y entonces, por ejemplo, en Japón, ¿qué pasa? El hombre está obligado a escribir en chino y con todas las normas de la literatura china. La mujer puede escribir con la escritura silábica, llamada escritura femenina, que es la que se usa corrientemente y le da acceso a cualquier tema. Entonces ahí surge el primer novelista, igual que el primer escritor. El primer novelista es una mujer, es Murasaki Shikibu, que cuenta una epopeya, digamos, social, amorosa, las aventuras del príncipe Genji, donde cabe absolutamente todo. Allí ves el paisaje, allí ves las rencillas, allí ves el mito que surge, el germen de otras obras posteriores, como las de teatro, ¿no?, que surgen de alguna obra de allí, y todo cabe, y todo está además, para entendernos, fotografiado a través del haiku, que era lo que usaban para dar fe de un instante. Y esa es la cuestión, ¿no? El hombre, al tener que escribir en chino, no podía hablar de lo de cada día, tenía que seguir unas normas. Pasa lo mismo en Corea. Pero en Corea, porque no te he hablado, hay en Japón hay las geishas, pero la escritura de las geishas no es interesante, por lo menos la que yo he conocido, claro, porque yo he ido pillando lo que he podido, pero no lo he conocido todo. En cambio, en Corea había la cortesana
tenía un carácter casi de soldado, estaba al servicio del gobierno. Cada X años se hacían como unas, digamos, redadas de jóvenes guapas, entonces ellas recibían educación, podían cantar, podían pintar, tenían que escribir y incluso podían y debían aprender el chino. O sea, ahí es el máximo de refinamiento. Entonces estas cortesanas coreanas escriben maravillosamente. Cuando escriben en coreano, que es la lengua propia, escriben de un modo mucho más sencillo y asequible que cuando escriben en chino con las reglas de la escritura china. En cambio, la mujer normal, que recibía cierta educación, una mínima de escritura y de lectura, solo para poder leer los libros de la moral que ya tenía que seguir, ¿no? Entonces, claro, no era culta, y la culta era la cortesana. Y además, te digo, tenía un rango de servidora del gobierno, ¿eh? ¿Y ellas fueron en ese sur de la China las que crearon ese lenguaje secreto, el Nushu? Eso es en China, sí. El Nushu es un lenguaje secreto que era solo para la mujer, en la cual es que escribía unas cartas que llamaban las cartas del tercer día, que se daban a la suegra, a la nuera, el día de la boda, y con las cuales había que enterrarlas. Y a mí lo que me asombra es que esta costumbre siguió hasta la época de Mao. Es decir, una lengua solo usada por mujeres, eso ya es diferente, ¿eh? Porque es lengua y escritura. Solo usada por mujeres, y con esta, supongo que sean normas también de la conducta de la mujer en el matrimonio, ¿eh? Sí, y se cultivó desde el siglo III después de Cristo. Imagínate, hasta Mao. Qué curioso. Es el palacio que mandó construir el Marqués de Cerralbo. Entra en los museos con Radio Nacional. Fahrenheit 451 es la Lee libros a la que el papel en Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional. ¿Y el equipaje? Disfruta del cine con Radio Nacional. ¿Pero por qué no te quedas aquí? Radio Nacional de España. Un mundo de cultura. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Clara Janés hablando de mujeres, sorprendiéndonos de lo mucho que han hecho las mujeres y lo poco que conocemos. Nos vamos a Tracia. A mediados del siglo IV a.C. surge una de las primeras filósofas, pues Hiparquia. Hiparquia, sí. Y luego, claro, en Alejandría surge Hipatía, que este es un personaje súper interesante, porque ahí ya vemos cómo la religión empieza a modificar las cosas, ¿no? Alejandría, que era el lugar que tenía la gran biblioteca, que era una apertura enorme de todas las culturas mediterráneas, cuando los cristianos se imponen, empiezan a atacar. Y entonces atacan justamente a la gente que tiene más cultura. Y a Hipatía, que era filósofa, astrónoma, matemática, era todo, la pida cuando va camino de dar sus clases. Un poco como ir en contra de ese conocimiento que tenían las mujeres o que había ahí en la ciudad. Pero allí era una cuestión religiosa. Ya, claro, ella no era cristiana, ¿no? Pero claro, también tenía el agravante de que era mujer. Y pues, fue una víctima tremenda, ¿no? Qué pena que eso de la religión siga destrozando la cultura por todas las partes, a lo largo de la historia, incluso ahora, ¿verdad? Incluso ahora, sí, señor. Vamos a Grecia. Según tengo aquí, no fue Roma, la Roma de la República, la cuna de la mujer europea, sino que, o no fue Grecia, mejor dicho, sino que fue Roma, con Cornelia Sulpicia. Bueno, ya te he hablado un poco de esto de Roma, ¿no? Sí. Que fue todo destruido por Augusto. Pero claro, en Grecia ahí había el contraste entre lo que había en las islas y lo que pasaba en el continente.
En las islas había, quizá por la proximidad del mar, había una libertad diferente. Tenemos ya Safo, que era una poetisa reconocida, maestra, enseñaba música, baile, etcétera, ¿no? Y en cambio, entre las mujeres que escribían ya en el continente, había menos libertad. Y no eran tan conocidas, pero también había alguna. Vale, pegamos un salto en el tiempo, nos vamos a Francia, los trovadores. Yo no sabía que había trovadoras también en las cortes del sur de Francia. Bueno, ahí sí que es muy interesante el tema de las trovadoras, porque ahí el nivel literario es exactamente igual en el hombre y en la mujer, ¿eh? Porque en algunos sitios vemos alguna diferencia de una sencillez de estilo. Por ejemplo, en los poemas hindúes del Kuruntokai, que son entre 300 antes de Cristo y 300 después, hay una sencillez, pero son poemas que, aunque no se dice que son de mujer, siempre es ella dijo, ella contó a su amiga, ella con el novio esperando tal, ¿sabes? Y ahí hay una cosa que es muy sencilla. Las trovadoras no, tienen todo el matiz de la poesía trovadoresca, el trobar lleus, el trobar clus, y hacen juegos de palabras y hacen las insinuaciones más interesantes, ¿no? Y ahí, como te decía, yo empecé con la Comtesa de Vía, que realmente fue considerada no solo la Safo del momento, sino una seguidora casi de Ovidio, ¿no? De la Samandi. Y ella pues canta a su enamorado y nada la contiene. Ella dice todo lo que tiene que decir. Para la cuestión de las cortes en Provenza, también hay un aspecto, digamos, mítico, porque ahí la tradición, digamos, es que el trovador o el hombre va a conquistar a la mujer como si fuera una fortaleza, pero en cuanto la conquista, él se convierte en su servidor y ella es la dama y es la reina. Esas paradojas que se producen, que esto me parece súper interesante, cómo de repente en la sociedad hay una necesidad de convertir algunos hechos en mitos, ¿no? En símbolos. Y eso se produce y muy en relación con la literatura. Y el caso de las trovadoras yo creo que es este. Qué pena que no tengamos mucho más tiempo para seguir hablando de todo ello, pero vamos a las monjas. Parece que las monjas encerrarse en un convento daba más libertad que la propia vida que tenían en la sociedad del tiempo. Pues sí. ¿Sí? Esto es una cosa que es evidente, porque ya estamos hablando pues de la Edad Media, Renacimiento y casi Barroco, ¿no? Y esto en Occidente. Entonces ahí la mujer difícilmente podía tener una educación, a no ser que tuviera un padre ilustrado o que fuera de una familia noble, ¿no? Pero entonces en una familia que podía haber muchos hijos, muchos de los cuales se morían, la segundona, digamos, que no se podía casar bien, entonces elegía el monasterio, pero algunos lo elegían para poder estudiar. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz es un caso flagrante, ¿no? Ella era una mujer culta, desde niña, a los 3 años ya había aprendido sola el náhuatl de una ama que tenía. Era hija de mexicana y de español. O sea, ella solo aprendió. Ella, en cuanto pudo, empezó a escribir una poesía maravillosa, tuvo tratos con la más alta sociedad, y ella lo que quería era seguir estudiando, tenía intereses de todo tipo, astronómicos, matemáticos, físicos, etcétera. Pero su gran preocupación era llegar a entender la existencia de Dios. Entonces escribe un poema maravilloso que se llama Primero Sueño, donde llega a la conclusión de que su afán de conocer nunca se saciará,
pero tampoco llegará a saber la razón de la existencia de Dios. Es muy fuerte, ¿eh? Esto nos lo explica muy bien Octavio Paz en un libro que hace sobre ella. Mientras tanto, ella ha empezado el combate porque también la mujer tenga una educación. En cuanto hace esto, que se expresa en su carta atenagórica, empieza a ser mal vista por la Inquisición. Acaban quitándole todo lo que tenía, que tenía instrumentos de todo tipo, y libros prohibidos. Y bueno, el primer sueño, por ejemplo, deriva del sueño de Cicerón, del cual deriva en parte en la comedia de Dante. Bueno, era una reducción absoluta a ella. Le quitan todo, la obligan a declararse la peor de todas. Y lo hace porque le corre peligro su vida. Y a ponerse a cuidar a enfermos, con lo cual se contagia y a poco se muere. Esto es un caso que a mí siempre me pone los pelos de punta. Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Curioso. Casi terminando, hubo un tiempo que las mujeres se disfrazaban de hombres para poder tener libertad y acceso a la cultura, ¿no? Pues sí, señor. Esto nos lo dice Tirso de Molina, que dice: deseo entretener, de este modo no te asombre, que apetezca traje de hombre ya que no lo puedo ser. Y esto ya estamos en un momento en que también era una moda, había las dos cosas. Pero la paradoja en este momento es que las más esclavas de todas eran las reinas, porque ellas no podían estar nunca solas. Yo me digo, ¿qué posibilidad de pensamiento tiene una persona que no puede estar sola ni un momento? Controlada por las damas, ¿no? Tiene la dama de honor detrás todo el rato, incluso a la hora de dormir. Y solo la deja sola en su aposento cuando aparece el rey. Esto me parece una barbaridad. Y luego hay un poema de Calderón de la Barca que para mí está expresando esta situación. Dice: estatua viva soy, pues tengo, ay infeliz, ojos para no ver, oídos para no oír, labios para no hablar, plantas para no oír, para no tocar manos, para no discurrir memoria. Esto es porque además, que esta es otra paradoja extraña, tanto el rey como la reina, cuando estaban en público y bailaban, tenían que estar enmascarados. ¿Sí? Sí. Ellos solo podían bailar con una máscara. Luego se quitaban la máscara y se sentaban, y entonces ya se les podía ver el rostro. Curioso. Qué paradojas más extrañas. Curioso. ¿Las mujeres se disfrazaban o hubo un tiempo que las mujeres tenían que inventarse un seudónimo de hombre para poder dedicarse a actividades propias de los hombres, no? Bueno, sí, lo ha habido, pero también creo que en este aspecto ha sido una moda. Lo más sorprendente es el contrario, que por ejemplo María de Zayas, nadie cree que sea una mujer, es tan buena escritora, ¿cómo va a ser una mujer? Eso es un seudónimo, cree la gente. Ella nunca desveló la verdad de su nombre. Decías antes que llega el mundo judío y cambia un poco toda la situación de libertad que tenía en la antigüedad. La religión también lo cambia prohibiendo el sexo, la libertad sexual, ¿no? Por supuesto. Pero hay mucho más. Y claro, si vamos a hablar de lo que es la religión y la libertad, vemos que todavía existe esta cosa tremenda de la mujer tapada. Esto todavía la tenemos. Y la tenemos entre las afganas, entre las musulmanas. El caso de la mujer afgana es un caso muy interesante, porque además tiene prohibido tanto escribir como leer. Incluso no come con su marido, el marido la desprecia. Y el niño, el hijo, demuestra que es macho cuando pega a la madre. No me digas. Sí. Pero entonces ella, date cuenta, que está tapada como nadie, con la burka, ¿qué hace? Se revela y hace cantos orales, todos al amante, invitándole a hacer el amor, aunque caigan bajo las cuchilladas o los lapiden. No al marido, sino al amante. Todos al amante. Nunca al marido, solo lo cantan burlándose porque las casan, y eso me asombró muchísimo, no solo con viejos, sino con niños. Entonces, claro, el niño no puede hacer nada, y la mujer se burla de él. Entonces le llama el pequeño horrible, y por ejemplo le dice al amante: haz un agujero en la pared, bésame en la boca, el pequeño horrible es albañil y ya lo tapará. El pequeño horrible es albañil y ya lo tapará. Exactamente.
Qué curioso. El extraño mundo de las mujeres. Bueno, extraño que les ha tocado. Guardar la casa y cerrar la boca, de Clara Janés. Clara, gracias por haber estado en nuestro programa y habernos dado estos datos desconocidos de mujeres que han hecho papeles importantes en la historia o que han estado subjuzgadas. Ojalá la situación cambie en esos países que has dicho. Un beso grande. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Nuestro último tema con Clara Janés nos hablaba de las mujeres. Son y han sido siempre el motor de nuestro mundo, el alma de nuestro mundo. Ojalá lo hayáis disfrutado. Terminamos segundo programa de este nuevo año recién estrenado con la intención de que os haya gustado la aventura. La semana que viene más aquí en Radio Nacional, no faltéis. Feliz año nuevo para todos. Para nosotros sigue siendo Navidad, aunque dicen que no es Navidad. Vamos a ponernos música de Navidad. Feliz año 2016, han pasado las fiestas, comenzamos una nueva temporada y deseamos que ese año venga cargado de aventuras para todos y muchas aventuras aquí en el Espacio en Blanco. Hasta las 4 os dejamos con música navideña, con el mejor deseo nos encontramos en el Espacio en Blanco. Cuidaros.